Buenas noches, bienvenidos a Sin Corbata, nuestro espacio diseñado para discutir temas relacionados con la tecnología, el derecho, invitados especiales siempre en donde nos dedicamos a hablar de una manera informal, de una manera mucho más amigable de distintos temas que a veces son complicados. Soy Germán Vaca, bienvenidos. Germán, buenas noches y a todos nuestros oyentes. En efecto, pues este espacio, como bien lo dice Germán, es para eso, para discutir esos temitas que tal vez a veces parecen muy complicados, pero que la idea es que todos los podamos discutir, digamos, en la intimidad de nuestros hogares y demás, y podamos generar criterio para seguir definiéndolos. Hoy nos está acompañando un invitado supremamente especial, el doctor Sergio Valdés, a quien conocemos desde hace bastante tiempo. Tiene un recorrido bastante largo, diríamos nosotros, en el sector TIC. Recientemente ocupó un alto cargo. Él fue viceministro de Conectividad en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Entonces, Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nicolás, Germán, muchas gracias por la invitación y acá prestos a hablar sin corbata. Buenísimo, buenísimo, bienvenido. Yo voy a arrancar con una muy informal y es cuando usted se sentó en ese escritorio serio, el primer día viceministro, ¿usted qué pensó? ¿Qué problemas tenía en el sector? Ujú. ¿Qué había que abordar? Usted no dijo como, uy, ¿en qué me metí? Porque este viceministerio tal vez es el más complejo, yo creo que del ministerio TIC. ¿Usted qué pensó? ¿Qué fue su primer pensamiento además de decir, uy, ¿en qué me metí? ¿A dónde quiso apuntar? Y cuando salió, ¿qué dejó de lo que quiso apuntar? Pues mira, voy a empezar con una anécdota y la anécdota era mi primera experiencia pública, digamos, de ese nivel. Y cuando uno llega a ese tipo de cargos, lo primero que le empiezan a decir es, todo el mundo le empieza a decir cosas, haga, no haga, pilas con esto, cuidado con no sé qué. Y alguien me metió en la cabeza que esa oficina tenía un embrujo, una cosa así, que tenía micrófonos. Entonces lo primero que hice fue digamos, con los oficiales de la policía, buscar los micrófonos, pedirle a un cura cercano una agua bendita, regalan en algunos sitios que me dijeron que podía haber algo diferente y cambiar la organización digamos, de la oficina como tal físicamente. Pues ya sabemos que la paranoia es una característica del... Del sector público. No, del sector público, del sector público. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Y lo segundo, pues una gran responsabilidad, digamos, cuando uno empieza a gobierno, cualquier gobierno, digamos, la inercia de cambio es muy fuerte. El presidente Petro llegó con una agenda de cambio muy agresiva y en telecomunicaciones, en TIC, pues digamos, teníamos unos derroteros muy grandes. Llegar al 85% de conectividad, darle juego, digamos, a los actores sociales, juntas de acción comunal, juntas de internet y demás. Entonces era una agenda muy agresiva. Entonces había mucho por hacer, conformar un equipo, digamos, de primer nivel y obviamente era un corte con un gobierno, digamos, que venía el gobierno de Duque, que venía con todo este tema de los centros poblados y los centros digitales y demás. Entonces era como hacer ese corte de cuentas de la mejor manera, pero empezar a ejecutar. Eh, Ese fue el primer reto grande y el segundo reto cuando uno ya está metido está lo urgente, lo importante y lo que uno quiere que sea su legado. Entonces, si uno se mete entre lo importante y lo urgente, ya no le queda tiempo para nada. Entonces, ¿a dónde queda el legado? Entonces, enfocarme en tener un buen equipo creo que fue lo primordial para poder construir las cosas que se construyeron. Y segundo, yo creo que meterle el 24/7 al cargo porque es muy absorbente. Yo siempre he tenido una teoría con los ministerios Ujú, y es que realmente me perdonarán los exministros, pero para mí realmente los que trabajan son los viceministros. ujú. Digamos, desde mi experiencia en el sector público, que pues que fueron varios añitos, yo veía eso, yo veía que los viceministros eran los que camellaban y el ministro pues sí, le tocaba hacer el fronting, tanto en la parte política y en medios, que no es menor, pero el día a día de los proyectos, el día de las metas, el día a día de los presupuestos, está a cargo es de los viceministros y normalmente el compromiso lo asume el ministro, pero lo primero que hace es decirle al viceministro, vaya usted y haga tal cosa. ¿Usted vivió eso así o no fue tan así? No, de mi lado, afortunadamente tenía una ministra, Sandro Rutia, digamos que era una persona que se metía mucho,
digamos, en la planeación y en la ejecución de los temas del ministerio. Lo que tú dices es cierto, normalmente en los ministerios el ministro o ministra es el que tiene el tema político muy marcado y los viceministros son los que ejecutan lo técnico, pero digamos en mi caso, digamos, y lo digo afortunadamente, la ministra Urrutia estuvo muy metida en los temas y digamos siempre fue un soporte y un apoyo, digamos, para estructurar las metas del viceministerio de conectividad y también el de transformación digital. Qué bueno. Ujú. No, pues excelente, excelente, digamos, empezar así además porque hasta ahora, digamos que las personas que nos han acompañado en este podcast han tenido un paso por lo público, eh, pero no han hablado tanto de esa experiencia. Entonces, gracias por compartir con nosotros eso, hombre Sergio. Pero entremos en materia. Ya no estamos en materia. Hablemos, hablemos de esos temitas, digamos, un poquito más técnicos que fueron un reto siendo viceministro. Por ejemplo, ¿cómo veían ustedes esa transición de 5G que heredaron del gobierno anterior, pero que tenían que seguir ejecutando como un plan, ¿cierto? Para efectos de que el 5G llegara al país y que se materializara. Pues mira, acá creo que la ventaja que tuvimos con la ministra Urrutia es que construimos sobre lo construido. Lo que se hizo en el gobierno Duque fue muy importante. Digamos, la consulta pública de 5G y demás fue un insumo súper importante que nos permitió avanzar muy rápidamente, digamos, en la estructuración de lo que fue 5G el año antepasado. Y obviamente con lo que no contábamos era con los temas geopolíticos que uno pensaba que en esta industria no se iban a meter, pero están totalmente metidos. Y básicamente fue pues toda la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China con una, digamos, marcada, ¿cómo decirlo? Como una marcada consejo amigable por parte de los Estados Unidos para excluir a los vendors chinos de la subasta de 5G y obviamente por el otro lado, pues los vendors chinos a decirnos, oiga, ¿cómo nos van a excluir? Entonces, básicamente, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, digamos, aceptamos una ayuda técnica del gobierno de Estados Unidos a través de la USAID, que hoy ya está desapareciendo, para que los técnicos, los estructuradores de la subasta fueran norteamericanos, pero hicimos unos viajes a diferentes países para conocer la tecnología y nos dimos cuenta, digamos, que excluir a un vendor chino no era una opción, primero porque pues a nivel mundial son unos actores importantes y segundo porque es una política, digamos, del gobierno actual no excluir a ningún fabricante en razón de su origen y pues en este caso no se excluyó a ningún participante chino. Entonces eso, digamos, fueron los dos retos grandes. El primero, construir sobre lo construido y lo segundo, no excluir a nadie y dar igualdad de oportunidades para todos. Y finalmente, pues digamos, con ciertos cambios obviamente desde el punto de vista directivo, pero el ministerio sacó subasta, o sea, sacó una subasta 5G, pues que no le fue nada mal, entre otras cosas, y pues más allá de las circunstancias que se estén definiendo ahora, lo cierto es que incluso se contó con la participación de un nuevo actor que no formaba parte del mercado. Y todos los que operan actualmente en el mercado colombiano quedaron con espectro de 5G. Sí, sí, bueno, yo frente a eso he escuchado posiciones buenas o a favor y posiciones en contra, porque la pregunta es hasta qué punto, teniendo en cuenta que todos quedaron con espectro, era una subasta. Eso, ¿cómo lo ve usted? No, digamos, yo creo que sí hubo una subasta, hubo una puja. Lo que pasa es que al final, pues, digamos, se estabilizaron los precios en unas bandas, digamos, donde cada uno, pues, ofertó lo que podía pagar. Entonces yo creo que fue positiva y obviamente el sector ahorita está atravesando un tema complejo de sostenibilidad y yo creo que cuando esto pase, digamos, los colombianos vamos a disfrutar lo que es el tema de 5G a profundidad. Y respecto a ese último punto, Sergio, que me parece supremamente interesante, yo creo que todas las personas que han pasado por esta mesa son conscientes de esa situación y todos tienen algo que decir al respecto. En estos momentos, teniendo en cuenta que usted ya no está del lado que recibe todas las quejas, No es que las hace. sino el que las hace, exacto. ¿Cómo ve la situación? ¿Ve que de pronto hay salida mejor dicho, cuál sería la recomendación desde el punto de vista de alguien que ha estado tanto en el sector público como en el privado y que entiende de fondo el problema? Sí, pero sobre todo porque cuando usted dice sostenibilidad, alguien que nos pueda estar viendo se puede hasta asustar, porque uno dice, ¿cómo así que problemas de sostenibilidad en el sector? ¿A qué te estás refiriendo frente a eso? Específicamente a la situación de algunos operadores. ¿Cuáles son los problemas de sostenibilidad que hay en el mercado?
Mira, tradicionalmente la industria TIC, el sector telco, como lo conocíamos anteriormente, ha sido como una vaquita lechera de todos los gobiernos. ¿Esto qué significa? Digamos que tiene exceso de regulación, tiene exceso de cargas, se le cobra una tasa regulatoria, digamos, relativamente alta. Entonces, cuando yo digo sostenibilidad es que las variables macroeconómicas que permitieron en un momento que esa vaquita se exprimiera, hoy ya no están. Ha cambiado las circunstancias macroeconómicas y para revertirlas necesitamos, digamos, que quien es el hacedor de políticas públicas por excelencia, que es el Estado, empiece a hacer unos ajustes en la política pública como reducción de cargas, revisión de las tasas regulatorias, revisión de de los temas, digamos, de impuestos y adicionalmente empezar a equilibrar la cancha de juego con nuevos actores de la economía digital. Y ahí básicamente viene un concepto, digamos, que creo que ya lo han hablado en este podcast, que es todo el tema del fair share. Entonces es empezar a poner esos temas sobre la mesa. Para los que no saben, las comunicaciones sociales en Colombia se fondean a través de un fondo que se llama el FUTIC. Y más o menos el 80% de ese fondo viene de los operadores TIC, de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Entonces, si los operadores no tienen los ingresos para poder fondear, pagar la tasa regulatoria, no van a haber comunicaciones sociales en el país. Entonces, lo que se viene finalizando este gobierno y lo que se viene para el nuevo gobierno no es menor. Necesitamos empezar a hacer una hoja de ruta que muestre una sostenibilidad clara para que quienes quieren aportar al fondo TIC y a las comunicaciones sociales del Estado y de todos los colombianos, empecemos a aportar, digamos, en un marco de cancha nivelada. Es un tema, digamos, bastante complejo, pero lo que vislumbramos y con base también en lo que hemos venido escuchando y hemos podido percibir del sector, es que si no existe, digamos, ese esfuerzo mancomunado, esa unión entre lo público y lo privado, lograr esas metas tan altas de conectividad va a ser imposible, ¿sí? O sea, definitivamente no existe suficiente recurso público para efectos de. Y eso implica que los privados entonces empiecen a jugar un papel que implica más inversión. Pero al mismo tiempo los privados dicen, oiga, pero es que definitivamente a nosotros nos tienen ahorcados, ¿sí? Estamos con una sobrecarga regulatoria, estamos pagando demasiado dinero por X o Y, no estamos recibiendo apoyo por parte del gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con Fair Share, que es una discusión que sigue estando de moda. En ese sentido, ¿no sería bueno que los privados también cambiaran un poco el chip y que pensaran de pronto en todas esas posibilidades que habilitan las nuevas tecnologías como 5G? Yo creo que sí, yo creo que es un cambio, digamos, de chip de tanto de actores públicos y privados, pero sí parte de la base de unos inamovibles que son, digamos, claros en el mercado de las TIC, en el mercado colombiano. Primero, una alta informalidad. Cerca del 55% del mercado es informal. Eso lo puedes trasladar a cualquier tipo de mercado, en telecomunicación, en TIC, en el tema audiovisual y en el tema de proveedores de ISPs, solo un 45% es el mercado que se ve. Entonces, ¿eso qué hace? Que las autoridades de vigilancia y control se enfoquen en el 45 y no en el 55, pero el 55 es una realidad. Lo segundo, que si estoy compitiendo con agentes informales, pues no voy a tener innovación y no voy a tener inversión. Entonces, coincido contigo, Nicolás, hay que empezar a hacer unos ajustes y desde la industria creo, uno ve las señales de que quieren ajustarse a esa nueva realidad, pero también necesitamos mensajes, digamos, del Estado, en este caso del gobierno, donde se muestre que se quieren hacer unos ajustes en esas cosas que vemos que no están cambiando y que están afectando el mercado estructuralmente. Esa es una paradoja normalmente en la intervención, ¿no? Eso no solo pasa en TIC, sino como dices, en casi que todos los mercados, transporte, en comercio, y es que todo el enfoque de inspección, vigilancia y control va sobre los que son formalizados y realmente el gran problema son los informales. Pero más allá de eso, Sergio, un poco para que la gente que nos está viendo sepa, ¿cuáles son las cifras de conectividad de Colombia? Es decir, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos en materia de conectividad? Mira, cuando empezamos gobierno, más o menos era un 65% de conectividad que se encontraba el país. Qué Eh, pena que te interrumpa, un poco para que Ujú. mi tía Zoraida entienda. Eh, ¿Qué quiere decir que hay conectividad? O sea, quiere decir que en un pueblo hay un celular y el que está en la mitad de la plaza puede conectarse. ¿O conectividad es que en un pueblo tienen servicio universal, que es que todos puedan conectarse de manera adecuada?
¿O qué es conectividad para poder entender después la cifra del porcentaje? Ahí la respuesta para que entienda la tía Zoraida es depende. Depende Ahí ya- la política que haya cogido el gobierno y pues como tenemos una virtud o un defecto en Colombia es que cada gobierno cambia los conceptos, digamos, para efectos de este gobierno conectividad es tener acceso, bien sea a datos o a voz, desde un dispositivo móvil o desde un dispositivo fijo, ¿sí? Ok. Pero cada gobierno puede hacer unos ajustes a ese concepto y se puede entender una cosa diferente. O sea, conectividad es que eventualmente solamente un aparato móvil se pueda O conectar. fijo. O fijo. No necesariamente que un grupo de personas tenga conectividad. Sí, en algunos casos, conectividad, por ejemplo, en zonas muy apartadas, puede ser instalar internet en una escuela y que a través de esa escuela se conecten a gente alrededor. Ok. Eso puede ser conectividad, o por ejemplo, en una ciudad, conectividad puede ser que pase cable por enfrente de las casas Sí, ya. o que efectivamente tengan servicio en la casa, por ejemplo. Pero depende del concepto que acoja la política pública, en este caso el Estado, para cada caso específico. Y entonces, ¿cómo se mide el 65%? Nosotros lo medimos básicamente con las casas que tenían conexión a internet, bien sea fijo o móvil, inalámbrico o alámbrico, y lo calculamos así, y lo que hicimos fue con base en las cifras del DNP, del Mintic y de la CRC, calculamos a inicio de gobierno que estábamos conectados en el 65%. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente 65% la meta del presidente o de este gobierno es llegar al 85%. Entonces, según el último informe que el exministro Liscano dijo más o menos hace como 3 meses, hemos avanzado en un 5% y pues queda el reto de 15% más. Entonces, digamos, nos queda un 15 para la meta y nos quedaría un 15 adicional para el 100%. Pero normalmente para países como Colombia, donde tienen tanta diversidad geográfica, digamos, sería utópico tratar de conectar el 100%. No obstante, el desarrollo tecnológico que marca este sector lleva a que soluciones, por ejemplo, satelitales o de otro tipo, estaba viendo que ahí hay unas de láser, inclusive de conectividad, uno pueda llevar muy rápidamente Internet, que digamos es la base de la conectividad, a zonas muy apartadas. El tema es cómo lo hago sostenible. Y es lo que nos ha Estamos hablando pasado ya de plata. de plata. Y es lo que nos ha pasado, digamos, desde hace muchos años, desde que el exministro Diego Molano empezó el programa Vive Digital, que digamos fue bastante exitoso, que cuando se acabó la plata, se empezó a pagar. Claro. Entonces, el gran reto que tenemos como Estado, en un Estado que es pobre como el colombiano, es cómo hago sostenible esos proyectos para que cuando se acabe la plata no se apague el proyecto, sino que se autosostenga el proyecto. Ese es un reto no menor y digamos el gran reto que tendrá este gobierno es con todos los proyectos que tiene andando, Internexa, juntas de conectividad y demás, cómo cuando se acabe el presupuesto de esos proyectos no se desconecte otra vez el país. Y es que digamos que eso estaba planteado desde un punto de vista de generar una necesidad para que la misma apropiación de la tecnología llevara a que la gente siguiera obviamente financiando su conectividad. Y obviamente el problema radica en que el gobierno financia hasta cierto punto, en el momento en que se corta ese chorro, por así decirlo, pues entonces se apagó y la gente lo dejó apagar y lo dejó apagado. Entonces el problema radica en que no sé si tal vez, porque pues hablando en temas ya como de brecha digital, ¿cierto? La parte de la apropiación juega un rol fundamental. ¿Cómo podríamos entonces trabajar en esa parte? O sea, yo sé obviamente que como vice de conectividad, el enfoque principal era llevemos los fierros, generemos, digamos, que existe esa conectividad y la parte de apropiación normalmente se la patean al viceministerio de transformación digital, que es el que refuerza esa apropiación. Pero claramente, pues, trabajan bajo la misma égida, están en la misma casa y por supuesto que los proyectos que se planean y que se estructuran desde el Viceministerio de Conectividad deben tener un componente de apropiación. ¿Cómo se manejó eso en ese momento, Sergio? Pues digamos con la exministra Sandra, digamos, teniendo en cuenta la falta de conectividad que teníamos, nos enfocamos en conectividad. Sin decir que el tema de transformación digital no fuera importante, lo primero que hicimos fue, oiga, necesitamos conectar este país muy rápidamente y en la medida que conectemos, después con aliados del sector privado o el sector público, podríamos hacer la apropiación que tú mencionas. Pero el principal reto, y así quedó en el plan de desarrollo, es conectar, conectar, Llevemos los conectar. fierros. Llevemos los fierros, que llevando los fierros ya después podemos hacer un tema de apropiación
con el SENA o con aliados privados como Microsoft y demás. Entonces, Ok. ese fue el primer reto. Y lo que pasa es que, y volvemos a los temas de sostenibilidad que hablábamos con Germán, es muy difícil cuando los proyectos de conectividad cuestan tanto dinero y tenemos un FUTI que está decreciendo en sus ingresos. Es como, y digamos, cuando tenemos necesidades, que se nos muere la gente, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de salubridad. Entonces, un estado pobre, ¿hacia dónde dirige esos recursos? Entonces, lo que tradicionalmente se ha querido hacer en el sector de TIC es que sea un matrimonio público-privado. El público lleva algunos fierros a algunas zonas, pero y genera las condiciones para que el privado se apropie y desarrolle esos sectores. Y yo creo que es un tema que debemos retomar muy fuertemente. Obviamente, digamos, el gobierno actual tiene una concepción muy estatista, digamos, de los servicios públicos, incluyendo los de TIC, pero mi sugerencia a futuro es, debemos volver a ese matrimonio donde sea una cooperación público-privada y donde se vea al privado como un aliado para poder construir sector y para poder construir país. Porque es la única forma como podríamos salir adelante y si no, pues vamos a seguir con una brecha del 65 al 70 o un poquito menos, un poquito más, pero no vamos a poder avanzar de ahí. Ya. Y yo no sé, Germán, usted cómo ve el tema, pero viendo, digamos, hacia dónde van los tiros, por así decirlo, que lo dice Sergio, que claramente la tiene muy clara, es busquemos que el privado y el público trabajen de la mano. Sin embargo, ahorita lo que nosotros estamos viendo es que en el sector las movidas que se están haciendo son de que el público se aleje o se retire un poco de la participación poca que tiene, pero que la tiene dentro del mismo mercado. ¿Eso sería bueno o sería malo? Si los que quedan son solo privados y el Estado se dedica únicamente a hacer lo que debe hacer desde un punto de vista no de prestación de servicio, sino de garantizar la prestación de servicio a través de regulación, a través de supervisión, todas estas funciones, digamos, aparte, y de la misma promoción, ¿por qué no el Estado promotor? ¿Eso sería bueno o sería malo? Pues mire, la respuesta es depende. Lo que uno puede decir es que el Estado colombiano tradicionalmente ha sido inversor en operaciones públicas, no solo en telecomunicaciones o en TIC, sino en otros sectores. Pues en energía tenemos ISA, tenemos Internexa, tenemos Ecopetrol, y así usted mira en otros sectores y siempre el Estado ha sido como el que se ha metido como empresario. Obviamente existen, digamos, textos económicos donde no lo recomiendan porque poner dinero de lo público, pues es sacrificar inversión en otras cosas donde el Estado podría hacerlo mejor, en carreteras, en hospitales y demás. Pero reconociendo la realidad colombiana, yo creo que pues es ver qué se hacen con esas inversiones públicas que han sido cuantiosas por parte del Estado y de acuerdo a un análisis de impacto, de análisis de costo-beneficio, ver si es mejor mantener esas inversiones o simplemente poner la plática en otro lado. Entonces la respuesta es depende y hay operaciones públicas muy buenas y muy eficientes. Hay otras que se deben ajustar, pero eso hay que mirarlo caso por caso. Yo no generalizaría a priori porque, digamos, como le digo, hay operaciones públicas no solo en TIC, sino en otros sectores que son muy buenas. Yo, vamos a hablar un poquito de la regulación, que yo creo que parte de todo esto tiene que ver con lo posible sobreregulación, que es un poco lo que hemos... A usted se le olvida que estuvo en el regulador, ¿no? Por eso mismo, para allá voy. Que nos dejó regalos. Para allá voy y además voy a hacer un mea culpa acá y que lo he dicho en muchos escenarios. Yo tuve la oportunidad de dirigir la Autoridad de Protección de Datos en Colombia. Hay una herramienta que se llama el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Listo? Esa herramienta la trajimos de la ley española. Como aquí es una ley estatutaria, por supuesto debe ser porque es un derecho individual constitucional. Entonces, mientras implementamos el registro en Colombia, que nos demoramos 3 años, en España dijeron, no, esta vaina no sirve. Pero cuando ya íbamos de pronto a pensar en recular en Colombia, pues era una ley estatutaria, había que cambiar toda la ley de protección de datos. Todo esto para decir que hoy en día, si yo hubiera tenido la posibilidad de quitar el Registro Nacional de Bases de Datos, y lo he dicho en muchos foros, lo hubiera hecho. ¿Qué hubiera quitado usted de lo que hay de regulación, de inspección, sobre todo por parte del viceministerio? Los que hemos, yo lo digo desde mi lado, los que hemos eventualmente asesorado a empresas
cuando se reciben las visitas del viceministerio para supervisión, realmente es un tema muy complejo, una maraña de vainas. Y llega la de Vic con Y llegan ahí a su pedir cuadrilla. hasta así, llega no, por favor, sí. Entonces, de manera, digamos, honesta dentro de lo que usted pueda decirnos, ¿qué quitaría? ¿Qué quitaría de toda esa regulación que hay en estos temas? Pues mire, de hecho fue algo, y coincido con usted en varios de los puntos que dice, pero uno de los temas que yo dije, porque yo cuando estuve en el privado lo sufrí, era, oiga, no pidan lo que ya está en un reporte de información o que lo que es público, eso para qué lo van a pedir. O sea, fue lo primero. Puede sonar algo, una nimiedad, pero eso fue lo primero. Pero lo que empezamos a trabajar en su momento era ya no contratar todas las interventorías que son costosas, que son engorrosas y que son un negocio, digamos, para otras personas, pero no para ni para el ministerio ni para el que se le ejerce la inspección y vigilancia, y es empezar a meter temas de inteligencia artificial. Es empezar a jugar con algoritmos para focalizar hacia qué temas y hacia qué cosas uno debería enfocar los recursos del Ministerio en Inspección y Vigilancia, digamos, de las empresas. Y digamos hoy, volviendo a lo que mencionaba anteriormente, hoy tenemos un grave problema de informalidad. Si logramos meter el 10 o el 15% de esos informales a que contribuyan al fondo TIC, el gobierno y el Estado va a tener 15% más para conectar el país o para hacer apropiación digital a la gente que no la tiene. Entonces yo le enfocaría a meterle más tecnología. Hoy ya no se necesita tanto chinomático que vaya a las empresas a pedirles información que ya está reportada, sino empezar a utilizar inteligencia artificial, empezar a ver en qué temas son importantes y en qué temas no, y optimizar los recursos del Estado. Hablando un poquito de optimización de recursos del Estado, Sergio, y habiendo hablado ahorita del ejemplo del tema de las inversiones en energía, para la tía Zoraida, ¿por qué será que las empresas de energía están pensando en invertir en telecomunicaciones? Primero porque es un buen negocio. Las TIC son un muy buen negocio. Pero al fin sí o no, porque se quejan todos los operadores, estamos perdiendo plata, que nos vamos a ir del país, que no sé qué, que vamos a vender, que estamos en ley 1116, que estamos en tanto. Entonces uno dice, pero al fin qué, porque es que la gente está confundida, o sea, No, pero cuando uno lo mira a nivel mundial es un buen negocio. Lo que pasa es que, lo que pasa es que Colombia tiene unas particularidades que no lo hacen tan rentable. Y normalmente ese tipo de negocios son negocios a escala, donde son operadores, digamos, multinacionales grandes. Entonces lo que pasa es que cuando ven que un país pone más cargas que otro o no tiene incentivos para invertir, mueven su plata a otro país. Así funciona. ¿Por qué están metiendo las empresas de energía? Básicamente porque están aprovechando su infraestructura de torres, antenas y redes para meter redes de internet. Así lo hace ISA con Internex y demás. Y Ecopetrol lo está haciendo también porque tienen todos sus ductos tienen monitoreo de internet. Entonces tienen mucha capacidad excedentaria. Entonces también puede ser un negocio que Ecopetrol seguramente muy pronto va a tener como su portafolio. ok. Y en el minorista seguramente se vendrá un tema que, que ya está muy diagnosticado, como muchas de las cosas que hay en nuestra regulación sobrediagnosticadas, que es el tema del gestor independiente de datos en energía, que parte de los aparatos que están, los medidores inteligentes, en donde se va a obtener la información de consumo de las personas, se recolecta la información y se puede incluso comercializar. Entonces las empresas de energía están muy atentas a empezar con eso. EPM creo que ya tiene Pilotos. algunos pilotos y ahí ese es un negocio que en otros países como no sé, como Inglaterra, Australia, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Es muy rentable. Es muy rentable porque ya entramos al mundo del manejo de los datos personales o de los datos en general de consumo. Y es que es genial porque, pues, eso digamos, es algo que ya está inventado, ¿no? Crowdsourcing, y entonces, pues, la información la generamos entre todos, los mismos consumidores y demás. Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta lo que estaba diciendo ahorita, de empezar a utilizar modelos de inteligencia artificial, esa información de algún lado tiene que venir. Obviamente tenemos el rollo de que siempre se le pide a los operadores. Yo creo que eso tiene dos problemas principalmente. Uno, que uno como verifica que eso es verdad. ¿Cierto? Es difícil, porque el Pero mismo una regulado... cosa, el principio de la buena fe aplica, y acá está el doctor Germán que sabe eso, de que un principio de la buena fe. Y todos los que tenemos relaciones sentimentales lo aplicamos. Unos más que otros. El problema no es aplicarlo, sino que salga bien.
Entonces, el tema o la pregunta más bien iba enfocada, ¿había de pronto alguna iniciativa o existe alguna iniciativa que busque utilizar una herramienta tipo crowdsourcing para efectos de generar esos datos que permiten hacer más eficiente actividades como la supervisión, por ejemplo, de los regulados? Entiendo que sí, que el ministro Liscano inauguró una herramienta, digamos, en donde su aliado es Google, en el cual lee la información de las antenas de los operadores para hacer un reporte en tiempo real de qué está funcionando y qué no está funcionando, digamos, en los centros de monitoreo del MINTIC. Pero ese es uno de muchos ejemplos que uno puede encontrar. Y digamos, Colombia tiene gran potencial, digamos, de gente innovadora y seguramente si les ponemos tareas muy específicas de cómo mejorar o optimizar un proceso, vamos a tener múltiples soluciones inteligentes y baratas. Yo tengo otra duda, que esto sí, y viene, digamos, de algo anecdótico. Yo recuerdo en algún momento estando en el ministerio, en una de esas incursiones que hace uno para la revisión de cómo está el tema de conectividad en regiones apartadas del país, había una crítica que hacía un profesor y decía, oiga, ustedes como ministerio tienen una amplia variedad de programas para capacitación gratuita y eso es fantástico, pero resulta que uno pierde por fallas y resulta que yo no me puedo conectar. O sea, como no tengo conectividad, entonces tengo fallas y entonces pierdo, ¿sí? Y no lo digo solo en ese ejemplo, sino también en muchas iniciativas que tuvo el ministerio frente a las cuales lo que se estaba exigiendo para que la gente participara es muy fácil de conseguir si uno vive en Bogotá, pero no si uno vive en el territorio. ¿Ustedes tuvieron algún enfoque, digamos, hacia el territorio en ese sentido? Porque claro, una cosa es que nosotros pensemos cómo se solucionan las cosas acá en este escritorio, donde tenemos conectividad, donde tenemos acceso a todos los servicios públicos y demás, pero tal vez no se conoce a fondo la realidad del territorio. Entonces, la pregunta sería, desde esa silla y desde donde estuviste sentado, Sergio, eh, ¿hubo ese feeling hacia el territorio? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo se hace, digamos, esa conexión con la gente como tal? No, y coincido con ese planteamiento que mencionas. Yo creo que acá lo importante es reconocer las realidades, digamos, de Colombia y reconocer las necesidades de cada parte del país. Eso lo alcanzamos a discutir en su momento con la CRC para que, por ejemplo, los indicadores de calidad no fueran los mismos que una ciudad grande como Bogotá, Cali o Medellín en Puerto Perdido, en Amazonas. Entonces, porque la persona en Puerto Perdido no necesita, no sé, tener la misma velocidad que tenemos los que estamos acá en Bogotá. Entonces, eso es un reconocimiento de que las normas deben reflejar la realidad no de una zona en específica, sino de cada zona en específica donde se va a aplicar la norma. Entonces acá el doctor Germán me corregirá cómo se llama ese principio, que es más abogado que yo, pero es reconocer una realidad y eso se está intentando. La industria entiendo que ha hecho muchos planteamientos en ese sentido al regulador, a la CRC y en algunos casos al MINTIC para que no se me exija la misma calidad en una zona muy habitada o densamente habitada como una gran ciudad a una zona donde no hay tanta densidad habitacional y donde no se necesita lo que se pide, por ejemplo, para una ciudad como Bogotá. Ok. Pero debiera ser algo que los reguladores nacionales, regionales, especializados tengan en su mente cada vez que van a sacar una regulación. Claro. Volviendo un poco al tema de inteligencia artificial, yo siempre he sido con el tema de inteligencia artificial muy, no voy a decir que escéptico, pero sí muy realista. Y entonces, el otro día vi un programa de televisión, no me acuerdo de dónde era, que decían que la inteligencia artificial es como el sexo en la adolescencia. Es decir, malo, bueno, No. mucho. Entonces, básicamente, ¿Cómo le fue a usted en la adolescencia? yo no lo tomé así, pero básicamente que en la adolescencia todos hablan del tema, algunos chicanean, otros ni siquiera lo conocen, tal, pero lo cierto es que nadie tiene claro qué es lo que está haciendo. Y a mí me parece que eso pasa con la inteligencia artificial, por lo menos en Colombia. Yo he visto, o el otro día en un evento, hablaban de 7 proyectos de ley de inteligencia artificial en Colombia, cuando vemos el tema fundamental es conectividad. ¿Cómo voy a tener inteligencia artificial en Colombia cuando no hay la pista para mandarla? ¿Sí me explico? Entonces, en su opinión, ¿cuál debe ser el tema? Es que nosotros normalmente nos vamos primero a la norma y después a ver cómo la norma se acomoda a la realidad. ¿No es mejor dejar que el tema fluya y después ver si se regula o no? ¿Qué opinión tiene usted de eso? No, lo primero es que coincido contigo. Yo creo que a inteligencia artificial se volvió el tema sexy, donde
donde todo el mundo habla de él, pero pues a ciencia cierta no tenemos claro para qué sirve, los impactos, los alcances y demás. Esta va a ser una opinión poco sexy o poco favorable para la mayoría, pero yo creo que, y digamos, tuve la oportunidad de estar en un evento de Claro la semana pasada y se habló de eso. Es muy chévere la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el machine learning, todas esas cosas que, digamos, muchas empresas lo están ofreciendo, pero el habilitador para eso es la conectividad. Entonces, mi foco sería, y no porque haya estado como viceministro de conectividad o haya trabajado en empresas de conectividad, pero es que si no tengo la autopista, no puedo meter los carros. Entonces, trabajemos para que tengamos unas autopistas medianamente decentes, metamos los carros que se llama inteligencia artificial, machine learning, aplicaciones, todo lo que se quiera, pero enfoquémonos primero en tener las carreteras, porque es que si no, vamos a andar por trochas y va a pasar lo que tú dices. Hoy no son 7, son 13 proyectos de ley. ¿13 ya? 13 proyectos de ley en Colombia, por lo menos lo que yo tengo en mi cabeza, que es bien grande. Entonces, 13 proyectos de ley y van a seguir presentando, porque como es un tema sexy, entonces todo el mundo quiere regular la inteligencia artificial y yo, digamos, desde esta orilla, que no me considero experto ni nada, coincido contigo. Esto hay que dejarlo desarrollar, meterle unos principios éticos. Digamos que ya hay un documento de NP que del gobierno Duque se sacó, se puede actualizar. Hay un nuevo COMPET de inteligencia artificial, digamos que tiene unos elementos importantes y centrémonos primero en esas líneas básicas y ya después miramos en detalle conforme se vaya haciendo en otros países y regulando más en detalle la inteligencia artificial. Pero para mí, Ortica, la prioridad es conectividad. Si yo no conecto, nadie va a tener la inteligencia artificial, nadie va a tener la televisión, nadie va a tener nada. Entonces, primero conectividad y después el resto. Pero volvemos al dilema. Y de pronto es algo en lo que vale la pena hacer un poquito de énfasis. Porque normalmente digamos que la gente del común que no ha estado metida en el sector desconoce cómo se financia esa conectividad pública. Sí, o sea, todo el mundo asume que eso es un derecho. Hay gente que incluso lo ha querido elevar a categoría de derecho fundamental. Todo el mundo dice hoy en día, y por supuesto después de la pandemia, que la conectividad, de hecho, conectividad es casi lo mismo que tener agua, oxígeno y cualquier servicio público domiciliario si se quiere, para esos efectos. Pero entonces la pregunta es, ¿sabemos que eso cuesta? Sí, pero ¿cómo se financia? Sí, porque es que una cosa es que yo, usuario en Bogotá, vuelvo y juega, que tengo cierta capacidad adquisitiva y demás, yo celebro un contrato con un ISP y tengo mi servicio de internet de 200, de 300 megas, de no sé qué, que me cuesta X plata. Pero lo cierto es que hasta hace muy poco, ese mismo servicio contratado en cualquier otra ciudad del país costaba por lo menos el doble. Ahí la cosa, digamos que ha venido cambiando obviamente con incursiones de diferentes actores del mercado. Pero para la gente que no tiene la posibilidad de suscribir ese contrato con ese prestador del servicio, ¿de dónde salen los recursos para eso? ¿De dónde se financia y por qué hoy en día estamos en una situación tan crítica frente al FUTIC? Mira, yo creo que para responderte esa última pregunta, el FUTIC está así porque, digamos, se le ha metido mucha politiquería. Ok. Entonces, al meterse en mucha politiquería, hemos regalado computadores a través del FUTIC, hemos hecho proyectos que de pronto no tienen el impacto que se debe tener. Entonces, se han hecho muchas cosas que, digamos, han llevado a que el FUTIC hoy esté desfinanciado. ¿Cómo hacer más telecomunicaciones, conectividad a esas zonas apartadas? Y digamos, ahí cojo lo que hablamos anteriormente, es volver a hacer un matrimonio de lo público y lo privado verdaderamente fuerte y verdaderamente duradero y estable para que el Estado se enfoque en ciertas zonas, digamos que no son de interés de mercado para un operador, pero los operadores donde se haya mercado hagan las inversiones que tengan que hacer con unos incentivos públicos, como que no tengan tantas cargas regulatorias, como que no tengan tantos reportes de información, como que no tengan tantos impuestos y demás. Y yo no, por lo menos yo no soy amigo de elevar a categoría legal o constitucional derechos que, digamos, hoy ya disfrutamos. El derecho a la información, pues, ahí se puede derivar tener la conectividad, tener la apropiación digital y demás. Entonces, para cerrar, digamos, esta pregunta es fortalecer el matrimonio público-privado, que hayan unos incentivos claros por parte del Estado, hayan unas reglas mínimas y claras y que se le permita al privado
al público, al privado, a hacer las inversiones donde vea un mercado potencial. Y donde no, pues que el Estado llegue, digamos, con sus programas sociales. Sergio, pero parte de la filosofía de las obligaciones de hacer no era esa. Para allá iba yo. No es básicamente. Primero, ¿por qué no le cuentas a quienes nos están acompañando qué son las obligaciones de hacer? ¿Qué es eso de obligaciones de hacerse? Sí, partamos ¿Le preguntamos a un amigo? Sí, o sea, ese esquema de eso, porque pues en teoría para eso se diseñaron, ¿no? Como para llegar a los puntos donde no había conectividad y... Sí, hablando de sexitud, Exacto. en términos de mercado, pues sabemos que hay sitios que no son tan sexy, pero que requieren igual la prestación del servicio. Entonces lo que se estaba haciendo es, pues a donde no llega el mercado por sí mismo, pues el Estado tiene que ver cómo extiende, digamos, para efectos del principio de universalidad y para que todo el mundo esté conectado y demás. Entonces se crean estas obligaciones de hacer, que han tenido diferentes nombres, pero hoy en día digamos que se ha ya acuñado ese término y se ha generalizado. Entonces hablamos de obligaciones de hacer como esas obligaciones que le imponen a los operadores que son asignatarios de espectro radioeléctrico, ¿cierto? Que participan en la subasta y que son asignatarios de un bloque de espectro que pueden explotar para la prestación de su servicio, pero entonces eso tiene, aparte de un pago que tienen que hacer, por supuesto, pues tienen unas obligaciones asociadas que tienen que ver normalmente con despliegue de infraestructura en esas zonas donde normalmente el mercado no llega, ¿sí? Si nosotros partimos, digamos, de eso que estabas diciendo ahorita, Sergio, y es, hombre, deje que ellos lleguen a donde quieran llegar y el resto que lo haga el Estado, pero tenemos una situación y es que el Estado está desfinanciado también, que el fondo, digamos, no tiene recursos, y eso que el fondo hasta ahora se estaba nutriendo de recursos del presupuesto general de la nación, porque antes no tenía tampoco esas ayudas. Entonces ahí, ¿cómo converge? Y creo que era la pregunta que iba a hacer Germán, ¿cómo converge esa filosofía o esa política de imponer este tipo de obligaciones que además hacen más costoso el espectro? Ahorita vamos para allá. Pero que entonces como que manipulan, por así decirlo, también el mercado, porque pues en últimas, si yo sé que allá no es rentable, no me voy, yo por allá no voy, como dicen algunos taxistas, ¿no? Pero usted me está haciendo ir, porque es que así yo no quiera me va a tocar hacer ese despliegue. Entonces yo estoy cubriendo la necesidad para poder utilizar el espectro. Entonces eso, ¿cómo se compagina ahí? Porque pareciera una especie de círculo vicioso donde me están generando a mí obligaciones que me generan una carga supremamente pesada que hace que se afecte la prestación del servicio porque no puedo hacer más inversiones donde de verdad la gente lo está aprovechando, ¿sí? Pero al mismo tiempo entonces el Estado me utiliza para tapar los huecos, pero no está llegando a donde tiene que llegar. Entonces ahí, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo se ve esa relación? Mira, yo creo que la respuesta corta y es planificación. ¿Y qué pasa? Y es, Mintic no debiera imponer en los permisos de espectro obligaciones de llegar a ciertos sitios donde no existan proyectos productivos, por ejemplo, donde no hayan carreteras, donde no haya una zona de industrialización o desarrollo de viviendas, porque pues se va a perder la plata, va a ser plata perdida. Si, por ejemplo, el Estado se coordina, entonces yo tengo obligaciones de hacer por temas de espectro de 5G o el futuro 6G, pues uno lo que debiera hacer es como Mintic es, hablo con Ministerio de Comercio, hablo con Ministerio de Agricultura, hablo con Ministerio de Transporte, que me digan cuáles son sus proyectos de desarrollo en cada una de las carteras y centralizo o despliego esas obligaciones de hacer a esos sitios donde va a haber más Estado, no solo en TIC. Digamos, ese sería el primer punto, que es fácil, es planificación entre las autoridades, Entonces es como coordinación un armónica. encadenamiento estratégico, Exacto, y uno de los temas oferta nacional. que en su momento, digamos, intentamos hacer cuando estuvimos allá y estábamos estructurando la subasta 5G había un proyecto muy fuerte del Ministerio de Comercio que era la reindustrialización. Era llevar industria a zonas apartadas o zonas que tradicionalmente pueden tener el potencial de tener temas productores o exportadores. Entonces era 5G básicamente no es para el usuario común y corriente, sino es para los procesos productivos, ¿sí? Para disminuir la latencia. Entonces pegaba muy bien llevar temas de 5G a esas zonas de reindustrialización o de industrialización. Entonces, esas pequeñas cosas que se vuelven grandes cosas para optimizar los recursos que son pocos del lado del Estado y que son finitos por parte de los operadores. ¿Y ese diálogo sí se da? Pues uno como, digamos, cabeza de sector o como persona que está en esos niveles directivos debe propiciarlos, pero a veces el día a día no te deja y ahí es donde pues perdemos todos, porque termina instalando uno una antena donde cubre a 2 personas o 3 personas y no la pone donde
puede estar el proceso productivo de agricultura o de comercio o donde se está haciendo el desarrollo de viviendas. Entonces, ese es donde se necesita que las personas que lleguen a los cargos de manejo y dirección y de decisión tengan la conciencia de que no es un tema de egos, sino es un tema de eficiencia de los recursos. ¿Qué tan cierto es que cuando lo nombran en un cargo de eso lo meten a un chat de vices? Sí, lo meten en un chat de Y ahí vices no hablan de esas y, cosas. y cuando uno llega al palacio no Se mandan entra por mails. la puerta blanca. No, pero es manejar los egos porque los egos están en lo público y en lo privado. Y cuando uno quiere construir, pues es echar abajo los egos y echarle para adelante para construir y tener humildad para construir, creo que es la base. Ok. Es que a mí siempre me queda esa duda porque muchas veces uno escucha eso, ¿no? Y uno dice, hombre, pero es que lo lógico es que hagamos un encadenamiento productivo, estratégico, y pues se supone que todos forman parte del mismo gobierno, pero cuando uno se pone a ver de verdad cómo funciona eso, en realidad casi no hay diálogo. O sea, casi que ni siquiera hay diálogo dentro del mismo ministerio. Lo que hablábamos ahorita, o sea, uno dice, allá hay dos viceministerios, ¿cierto? Conectividad y transformación digital. Y muchas veces como que cada quien echa por su lado y uno dice, venga, pero pues lo lógico es que... Entonces, si dentro de la misma casa no se logra ahora dentro del conjunto, pues peor porque la Me gente... hubiera encantado ver ese chat en la época entre el viceministro de Transporte y el de TIC. Con Cuando el tema de de Uber, Uber hubiera sido espectacular ver ese chat. Cuando por un lado se defendía el principio de neutralidad eso por es suyo, parte eso del es suyo, man. TIC y por otro lado hablaban de ilegalidad. Eso hubiera sido divino. Claro, y ahí va un tema, digamos, que creo que casa muy bien y es que a veces uno cuando hace política pública se enfoca solo en lo técnico y en lo técnico, en el papel todo cabe, todo tiene se soluciona, todo se hace un diagnóstico, pero cuando uno está en política pública hay un componente no menor que es muy importante, que es el tema político. Entonces ahí uno le mete a la discusión de Uber, que uno decía, acá hay argumentos del lado tecnológico muy, muy potentes, hay unos menos potentes del lado tradicional, pero se le mete política y pues tú sabes que en la política dice, yo no me voy a echar a un gremio tan fuerte como el de los amarillos para en contra mía. Y más que cuando quienes son los tomadores de decisiones en lo público, por lo general tienen aspiraciones políticas o son políticos. Entonces eso ahí, es una confesión. no, yo no estoy, yo me considero técnico, pero pues Tecnócrata. tecnócrata, pero leyendo y viviendo las circunstancias uno se da cuenta que acá la política es un actor fundamental. Claro. Entonces el tema es cómo sopeso lo técnico y lo político para construir. Entonces Yo, es, yo si fuera senador, haría una sola ley con un solo artículo para temas de política pública. Y el artículo sería prohibición absoluta, sin excepciones, de las mesas técnicas en cualquier sector. porque las mesas técnicas no sirven o qué. Mano, es que todos los chicharrones de ese país, ¿cómo termina la reunión? En una mesa técnica. Vamos a coordinar una mesa técnica para la que sea. No estoy hablando del sector TIC, en cualquier ¿Cuántas mesas sector. técnicas le toca hacer? No, yo estuve como una 200 y ese siempre es así, siempre para salir del paso o para controlar la gente que está haciendo la huelga o para controlar al que está bloqueando. Pero fíjese, Vamos a fíjese hacer lo que mesas pasaba. técnicas. Fíjese es muy cierto. Y aquí pegando y empatando un poco la cosa con lo que estábamos hablando de que a veces no se hablan entre las mismas entidades. Habiendo tenido un paso por la CRC y después habiendo llegado al ministerio, pues obviamente quedan amigos de lado y lado. Y entonces desde el ministerio empezamos a criticar los ex CRC a la CRC por la forma en la que estaban haciendo la regulación. Y ellos decían, oiga, pero es que usted viene de aquí, usted estaba haciendo exactamente esto, pues ¿de qué se queja? ¿Por qué critica si esto es lo mismo que usted hacía? Yo nunca he criticado a mis colegas, pues, que quede claro. No en micrófonos, digan. Pero entonces era, pues la realidad es que uno aborda, digamos, las problemáticas desde una visión un poquito más amplia. Sergio lo está diciendo y es muy claro. Es que no es solo lo técnico. También hay un factor político, también hay un factor social. O sea, hay muchas cosas que impactan, que tienen que regir lo que es la verdadera formulación de política pública. Pero volvemos entonces al tema de la falta de herramientas. Y entonces uno dice, en Mintic necesitamos herramientas para establecer alguna política pública o alguna cosa, necesitamos información. Pídasela a los operadores. Y los operadores levantan la mano y dicen, oiga, pero es que la CRS me acaba de pedir esa vaina. ¿Usted por qué vuelve y me lo pide? Sergio, pues obviamente lo vivió, mejor dicho, y sabe la cantidad de plata que se gastan los operadores en tener equipos para responder esos requerimientos de información única y exclusivamente. ¿Sí?
Y entonces dicen, entre ustedes no se están hablando. Entonces nosotros decíamos, pues CRC, pídanos a nosotros la información si es que considera que no la tiene. Y ellos decían, no, pues que ustedes no saben pedir información, pues ustedes no son técnicos. Uno dice, pero si venimos de allá. ¿Sí me entienden? Entonces, claro que sí existe ese conocimiento. Y Se el tema, convocaba la mesa técnica claro, para abordar, para definir, oye, Una comisión aquí sal. para definir cómo hay que pedir la información y toda la cuestión. Entonces se vuelve un tema completamente burocrático y las necesidades siguen y siguen y siguen y finalmente no se llega a ninguna solución. No sé, Sergio, o sea, yo creo que de verdad la experiencia pues ha sido toda, claramente, y para nosotros es excelente tenerlo aquí, hombre. ¿Cuál sería esa recomendación para esa persona que está próxima a sentarse en ese puesto, en esa silla? Si sabe quién va a ser, también nos sirve la información. Son varias. La ¿no? chiva, la chiva. No, son varias. Yo creo que la primera es de poner los egos, lo que estábamos mencionando. Para construir sector se necesita tener mucha humildad y cuando uno de pronto llega a un alto cargo, llámese viceministerio, director, ministro, lo que sea, pues digamos, el tema de poder es un tema, digamos, complejo manejar. Entonces, si uno no está preparado, o sea, el ego se le sube muy rápido, entonces es tener mucha humildad, rodearse bien. Yo creo que si uno se rodea bien con gente más inteligente que uno, esa gente le va a decir a uno lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal. Y sobre todo, el tercer tema es eliminar esos comités de aplausos. Porque cuando uno está en esos cargos, tiene mucho comité de aplauso y cuando uno tiene mucho comité de aplauso, deja de ver, digamos, con claridad a la luz que debe ver. Entonces yo creo que esos son esos tres temas claves, disfrutárselo, trabajar por el país en cualquiera de las responsabilidades que uno tenga como servidor público es supremamente apasionante y saber que es un tema de corto plazo. El poder es esencialmente efímero. Entonces es tratar de construir relaciones propositivas con sus colegas, con sus regulados, con sus vigilados, haciendo obviamente cumpliendo la ley, pero construir relaciones propositivas. Y volvemos a la primera pregunta, es tener claro cuál es el legado que uno quiere que le quede. A la oficina. Esa, la rociadita, la virgencita, toda esa cosa, pero desde el primer día empezar a trabajar en los legados, que no tienen que ser más de 2 o 3 legados. Y si uno se rodea bien, puede delegar en el equipo el tema del día a día y los temas importantes, urgentes que lleguen. Esa sería como mi recomendación a la o al que llegue. No sé, maravillosas palabras. Lástima que no se comprometió para darnos algún nombre o alguna cosa. Sí, no. No, no tengo el poder político. No, qué mal. Bueno, No está en esta mesa, ¿cierto? No. No, no que yo sepa. no. La verdad que ha sido un placer, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y ojalá que vuelva pronto. Nicolás y Germán, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amena la conversación, los escucharé tan pronto publiquen los podcasts, no solo el mío, sino el de mis antecesores, y pues larga vida para este podcast. Gracias. Ya, mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias.